Bueno, lo primero que hay que preguntarse es qué pasaría si no hubiera educación a distancia en este momento. No habría nada, ¿no es cierto? Entonces tendríamos niños jóvenes que terminaron el año escolar en diciembre del año pasado y tendrían que esperar 14 meses hasta marzo del próximo año para reconectarse con su continuidad escolar. Entonces, para empezar, no existiendo la opción de educación presencial, la educación a distancia lo que está haciendo es llenando un vacío para darle una continuidad al vínculo de los alumnos con la escuela, con los profesores, con los compañeros, con el currículo, que permita que podamos en este año tan atípico darle una continuidad a nuestra experiencia de aprendizaje, en contextos distintos, con métodos distintos, con tecnologías distintas, pero esa es la realidad que no solamente le corresponde a los estudiantes, sino a los trabajadores, a los empresarios, a los profesionales, a todo el mundo. Le ha tocado este año migrar temporalmente hacia el mundo virtual. Y en ese sentido, la pregunta si le quita o le pone, yo creo que le pone muchísimo, porque todo eso es preferible a cero, ¿no es cierto? ¿Dónde estribaría en tal caso la crítica? O en tal caso, digamos, no nos queda otra, que está claro, que mantener esta situación remota, ¿no es cierto? Pero hubo sus críticos inicialmente que dijeron, bueno, mejor año perdido. Esto de la virtualidad no va a funcionar. Lo mejor que podemos hacer es parar 14 meses, que los chicos tengan casi un año sabático y que luego comencemos de nuevo. Usted fue muy crítico de esa posición. Bueno, sí, claro, porque esa es una posición de quienes son ignorantes en educación. O sea, es como decirle pues a una empresa, haz de cuenta que este año no existió, haz de cuenta que no aprendiste nada. Yo me pregunto, ustedes, los medios de comunicación, ¿no han aprendido nada este año? Los empresarios, los profesionales, los distintos empresarios que han tenido que reinventarse y reformular sus quehaceres y demás, no han aprendido nada. Toda la implementación que ha hecho el Ministerio de un intento de educación a distancia significa que no han aprendido nada. Es decir, todo el mundo este año ha aprendido un montón de cosas. Lo que pasa es que aquel que piensa que el aprendizaje escolar es equivalente a decir, vamos a agarrar un libro y aprenderlo de la página 1 a la 200, y cada día vamos a avanzar 2 o 3 páginas, y entonces si para fin de año no hemos hecho 200 páginas, entonces no hemos aprendido nada. Claro. Obviamente ese es un concepto pues de la educación del siglo XIX, pero eso no es la manera como se aprende hoy en día. Hoy en día se aprende tanto o más sobre la vida, sobre las habilidades de uno fuera de la escuela que dentro de la escuela. La escuela ofrece uno de los espacios de aprendizaje, totalmente de acuerdo, pero no se puede considerar que es el único, el exclusivo, y que si uno no va físicamente a la escuela no está aprendiendo nada. De acuerdo. En esa línea, entonces, ¿cuáles son las mayores complejidades que encuentra un docente en la educación virtual? Le hablo de complejidad, entendiendo que hay ventajas y que hay aprendizajes que se pueden dar también en ese contexto. Por ejemplo, pienso en la curiosidad. ¿Cómo un profesor, desde lo virtual o desde lo remoto, puede intuir la curiosidad de un niño? Bueno, yo creo que la curiosidad es algo que tiene que ver con la manera como se estimula a través de preguntas o a través de situaciones, digamos, de conversación grupal, la creatividad. Se le puede preguntar simplemente a los alumnos, por ejemplo, una cosa tan sencilla como cómo organizan el día para que todos los miembros de la familia puedan utilizar los equipos que disponen, utilizar la televisión o la computadora o el celular o lo que fuera, para que todos tengan la oportunidad de estar presentes en aquello que les corresponde sin que unos interfieran o afecten a los otros. Entonces tienen que sentarse a diseñar un plan de organización familiar para que eso sea posible. Es decir,
la creatividad no está en darle al alumno, no sé, 3 plastilinas para que construya un objeto claro, inexistente. La creatividad está en tu capacidad de resolver problemas de manera original, utilizando tu intuición, tu inteligencia práctica, tu confrontación con la realidad y ir gestando todas las opciones posibles. Entonces, la creatividad no hay que entenderla como algo que está asociado a alguna elaboración en el campo del arte o algo así. claro. Todos somos creativos. Yo me pregunto, un empresario que solía vender en una tienda, Claro, tiene que ser creativo. Y ahora agarra su automóvil, le pone la ropa en el carro, sale a la calle y empieza a vender porque encontró que esa forma le va a permitir tener un ingreso que antes no tenía. Ahí hay creatividad, ahí hay iniciativa, ahí hay capacidad de sacarle la vuelta a una situación insatisfactoria, hay una capacidad de adaptación, hay un aprendizaje finalmente, como están aprendiendo, por ejemplo, los profesores a utilizar las plataformas virtuales, como utilizan, por ejemplo, profesores en las zonas más altas del país, el celular para conectarse con los alumnos. El volumen de creatividad e iniciativa es enorme. Enorme, es verdad. Ahora, no es fácil para muchos maestros, profesor Trachtenberg. Los profesores no nativos digitales, algunos sí, muy interesados y con muchas ganas de cambio, sí, se han involucrado a fondo. Pero hay muchos que esto les está costando Dios y ayuda, ¿eh? Bueno, y le cuesta a los niños, y le cuesta a los padres, y le cuesta a los empresarios, y le cuesta a los médicos, y le cuesta a los ingenieros, y le cuesta a todo el mundo, porque estamos en una migración de imprevista, no planificada, un aterrizaje forzoso de emergencia a una situación que nadie esperó. Entonces, ¿por qué aislar la dificultad del profesor respecto a todas las otras de toda la población? El profesor está viviendo la misma experiencia que todos los otros de aprender a adaptarse a un contexto distinto, a herramientas distintas, a modalidades de trabajo distintas. Está ensayando, equivocándose, haciendo su curva de aprendizaje, metafóricamente hasta llegar a la meseta de la estabilidad. Y lo mismo está pasando con los alumnos. ¿Acaso para los alumnos es fácil cambiarse en el contexto para tener en su casa que organizarse para trabajar virtualmente las materias escolares? ¿Acaso para los padres es fácil compartir el hogar con sus hijos día y noche y compartir los equipos y compartir los espacios de la casa y a establecer reglas que no existían antes para la convivencia? Todo el mundo está aprendiendo y todo el mundo está poniendo su dosis de esfuerzo y de adaptación, incluyendo, por supuesto, los maestros. De acuerdo. Durante mucho tiempo, los maestros y los padres de familia en general hemos batallado para reducir el número de horas de las pantallas. Que si el teléfono muchas horas, que si la consola muchas horas, que si la laptop muchas horas. Ahora la virtualidad inhibe un poco eso y los chicos están volcados a la pantalla. ¿Te preocupa un poquito eso? Lo que pasa es que todos los estudios sobre los efectos nocivos que tienen el exceso de pantalla, en el caso de niños y jóvenes, tiene que ver con los videojuegos. Porque el problema no era que los chicos estén en contacto con la pantalla cuando la pantalla les permite una salida al mundo. Por ejemplo, tantos documentales que uno ve en televisión sobre el planeta de los animales, sobre la vida en la selva, sobre la historia, sobre la cultura. Nadie se quejaba de eso, ¿no? De lo que se quejan es de los videojuegos, que tienen otra lógica. Para empezar, los videojuegos están diseñados para que constantemente el alumno tenga ansiedad por continuar y que la dopamina del cerebro esté inyectándose constantemente para estimularlo, para generarle placer, para generarle dependencia, y todos esos efectos nocivos de los videojuegos son los que dieron lugar a las recomendaciones para no utilizar pantalla. Yo no he escuchado mayores recomendaciones, por ejemplo, de decirle a los niños pequeños que no vean por televisión un dibujo animado donde hay canciones, donde aprende palabras, donde desarrollan su vocabulario, donde desarrolla su atención. Es decir, hay que diferenciar
el mal uso o excesivo de la pantalla para simplemente fines de excitación que son nocivos, y mientras más pequeños los niños peor, de lo que es la pantalla, que en este momento es la ventana al mundo para niños y jóvenes que están obligados a estar encerrados en su casa. Entonces la pantalla hace la vez de ventana, mirar al exterior, mirar la naturaleza, mirar a los compañeros, mirar a los profesores, mirar las materias escolares. En ese sentido, el concepto del uso frecuente de la pantalla tiene que cambiar. Lo que sí es importante es que por razones de salud física y mental no haya una continuidad excesiva en la pantalla. Por ejemplo, cuando uno mira demasiado tiempo una pantalla, tiene problemas en la vista, tiene problemas en el cuello, en la columna, en la cintura. Es decir, hay temas físicos que uno tiene que cuidar, pero no está en el mismo nivel de problema que cuando uno habla del problema de la pantalla como un aislante social o como un generador de bullying o de videojuegos o cosas por el estilo. León, ¿te has sorprendido? Y te lo pregunto además en tu calidad de exdirector de colegio privado, de promotor del colegio Aleph, por ejemplo. ¿Te ha sorprendido la cantidad de chicos que están pasando de la escuela privada a la pública? Es decir, que el colegio y los padres de familia no pudieron llegar a acuerdos mínimos para continuar con el servicio. ¿Te ha sorprendido? Bueno, en realidad lo que me ha sorprendido es la dificultad del Ministerio de Educación de tomar una posición, un liderazgo desde el inicio de esta pandemia, desde la suspensión de clases, para marcar claramente, primero, el valor de la educación a distancia como única opción para este año. Segundo, para acompañar a los padres en la búsqueda de un poco de paciencia y tranquilidad para que toda esta excitación, esta histeria inicial pueda ser contenido. Tercero, para promover una posibilidad de que los padres y los colegios puedan encontrar las formas de entendimiento que permitan mantener la continuidad. Y en cuarto lugar, explicar con mucho más detalle cuáles son las posibilidades y limitaciones de la educación virtual, porque los padres tenían que entender de que la educación virtual no es un equivalente a la presencial, sino que es otro formato, otra modalidad, con otros objetivos, y que este año iba a cumplir determinadas misiones que, sumadas a la educación presencial del próximo año, iban a permitir que se mantenga esta continuidad escolar que requieren los alumnos, que dicho sea paso, en todo el planeta han dejado de ir al colegio, no solamente en el Perú, y que en todo el planeta van a tener un semestre o dos de no asistencia a la escuela. Entonces, había una falta de liderazgo enorme de parte del Ministerio de Educación, que además ha terminado hiriendo las relaciones entre padres y profesores, porque lo que ha hecho es permitir que haya pues una demanda sin mayor sustento de una buena cantidad de padres para que se bajen pensiones sin ningún tipo de criterio técnico, y de alguna manera pues los colegios o han tenido que cerrar o bajarle el sueldo a los profesores o reducir el número de salones o lo que fuera, porque la exigencia de bajar pensiones para quien no le da los costos termina siendo una invitación a la quiebra. No nos olvidemos que los colegios le pagan a los profesores a partir de las pensiones que recaudan, y se recaudan la mitad de las pensiones, y en muchos casos menos que eso, ¿de dónde le van a pagar los profesores? Entonces, en lugar de contextualizar, en lugar de organizar, en lugar de orientar a la opinión pública respecto a qué significa esta migración temporal al mundo virtual, el Ministerio de Educación se puso de costado y le tomó como 60 días sacar algún tipo de normatividad, cuando las relaciones entre padres y colegios ya se habían fracturado. Y entonces, obviamente, a la hora de decirles, bueno, no se preocupen, si no arreglan con la privada, pásense a la pública, tampoco era un mensaje, digamos, de hacerle entender a los padres cuál es la implicancia de dejar su colegio de origen para pasarse
a la escuela pública. Y claro, hay muchos padres que en el momento, por la emergencia, por la urgencia, han entre abandonar simplemente la educación privada o inscribir a su hijo en una escuela pública, han procedido de esa manera, pero la pregunta es qué va a pasar a fin de año, cuando los chicos tengan que ir presencialmente a la escuela. ¿Dónde van a entrar esos 120.000 niños que han sido incorporados virtualmente a la escuela pública? Todos esos padres que se restablezcan económicamente y quieran regresar al colegio privado de origen, donde están los amigos, los compañeros, los profesores que conocen a los alumnos y demás, cuando quieran regresar, o no van a encontrar los colegios porque muchos están cerrando, o los van a encontrar sin espacio porque el espacio ha sido ocupado por otros. Entonces, todo este problema, digamos, se ha agravado por la falta de un liderazgo mucho más activo, más ordenador, más orientador de parte del Ministerio de Educación, protegiendo también a los colegios privados que atienden a 2 millones de alumnos en el Perú, no es poca cosa, y a los profesores que van a esos colegios, que en buena cuenta están siendo o despedidos o rebajados en sus sueldos, a pesar de que ahora trabajan más que antes, igual que los profesores de la escuela pública. Pero León, ya para cerrar, son 120.000 los que se van a pasar a la escuela pública, pero el Ministerio de Educación se había puesto en perspectiva que podrían ser hasta 350.000. Digamos, si se han puesto ese techo, es bajo el presupuesto que los pueden acoger, pero infiero de lo que dices que esto sería imposible para la escuela pública. Bueno, si calculamos de que son 20 alumnos por salón o 25 alumnos por salón, saca la cuenta de cuántas aulas habría que construir o cuántos maestros habría que contratar para atender a 300.000 alumnos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 25.000 de miles de profesores y aulas que, bueno, me imagino que las construirán este año o las acondicionarán en los colegios ya existentes. Yo tengo serias dudas de que eso sea factible tanto desde el punto de vista presupuestal como desde el punto de vista de la capacidad del Ministerio para construir las aulas y los espacios que sean necesarios. Yo pensaría de que es una situación que no está del todo clara. En todo caso sería interesante que le explicara un poquito mejor. De acuerdo. Que diga a dónde van a ubicar a todos esos alumnos y dónde van a estar esas aulas y todo el equipamiento que implica además poderlos atender. Yo hasta ahora no he escuchado mucho sobre eso, sería bueno que lo escuchemos, ¿no?